Ahora sí que se volaron la barda con esta información que te vamos a presentar, queridos hermanos en Cristo. Definitivamente creo que si tenían que notarse las serpientes, ya se empezaron a notar. Y digo esto porque aún no muere el Papa Benedicto XVI y ya salieron enemigos a atacarlo. Yo en otros videos he dicho que la muerte de Benedicto o Benedicto XVI en sí no es solo su persona. Hay una corriente detrás que quieren eliminar cierto sector de la Iglesia Católica. Y una corriente, la corriente tradicional es la que Benedicto representa. La corriente de la hermenéutica de continuidad es la que Benedicto representa. Pues los modernistas, los que quieren eliminar la iglesia, reformarla, acceder a otras cosas, ellos pretenden eliminar a Benedicto y a su legado. Durante en vida Benedicto recibió muchísimos ataques de varios rivales que él tenía, claro está. Pero antes de que se muera, ya salieron las víboras a atacar a Benedicto. Un teólogo sacerdote jesuita sale a atacar a Benedicto por puras tonterías, pero es el primer dardo que avientan para destrozar su legado. De esto vamos a hablar el día de hoy en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende del hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a una nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y por estar siempre al pendiente. Dice Jesucristo, por sus frutos los reconocerán. Y efectivamente, por sus frutos los vamos a reconocer. Han salido las serpientes, queridos hermanos en Cristo. Han salido las víboras a atacar a Benedicto XVI. Lo dije en la intro, lo dije en otros programas y lo vuelvo a recalcar. Benedicto es el que representa el ala tradicional de la Iglesia Católica. Grupo que pretende conservar lo que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros padres, lo que aprendimos eh, de los mayores en la fe que ya han precedido en el camino a la casa del Padre. Es Benedicto, es lo que representa a él. Entonces, las envidias, los corajes, los ataques para con su persona, pues no son mentira. Hay muchos que no lo quieren, hay muchos sacerdotes, cardenales, obispos que no quieren a Benedicto de ninguna manera. Y no se ha hecho esperar esta respuesta, ya que aprovechan la situación en la que está Benedicto, aprovechan su estado de salud, aprovechan su fragilidad para salir a atacarlo. Un jesuita, sacerdote jesuita. Te voy a mostrar aquí tengo la información, pero no está la imagen del sacerdote. Déjame te la traigo. Creo que la debes de tener. A ver, méteme un poquito, No está la imagen. La voy a tener que mostrar. Porque aquí está, a ver. Para esta. No, esta no es. Aquí tengo la imagen del sacerdote jesuita, que es un teólogo, supuestamente, estadounidense. Y este ha salido a atacar a Benedicto XVI, aprovechándose de las circunstancias en las que está y de su fragilidad. Es este sacerdote jesuita, tienes aquí en pantalla, modernista por excelencia. Él ha salido a atacarlo de una forma tan cobarde, tan hipócrita, tan terrible como no tienes una idea. Él es un conocido jesuita heterodoxo norteamericano, el padre Thomas Nrese. Padre Thomas Nrese. Ha aprovechado que Benedicto está gravemente enfermo para publicar un artículo en el que lo ataca de una forma hipócrita, de una forma cobarde. Hace alusión a estas palabras, perdona al Papa Emérito, lo perdona a él supuestamente por haber corregido sus barbaridades heterodoxias. Como un artículo, en la realidad es un ataque contra Benedicto que debe ser respondido y además debe ser una muestra de claridad varias de las dolencias que han quejado en la Iglesia Católica durante medio siglo. Nos ha parecido triste lo que ha hecho este jesuita, pero es uno de los ataques más hipócritas contra Benedicto. Dice palabras de este jesuita, vamos a ver. Ok, ¿qué está pasando? Este jesuita
sacerdote, teólogo, en primer lugar, déjenme dejarles algo bien claro, es un archimodernista, ultramodernista. Él hizo un libro donde supuestamente tenía errores. Claro que tenía errores, por ejemplo, ya ven cómo se las gastan en estos días los jesuitas en su mayoría. Tenemos al padre Rubni, ese sacerdote que, bueno, ha cometido terribles atrocidades. Tenemos al padre James Martin, tenemos al mismo general de los jesuitas que han salido con cada disparate, sobre todo lejos, lejos de la tradición de la iglesia. En ese tiempo, este teólogo estaba haciendo un libro y Benedicto era prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, lo corrigió. Claro que lo corrigió como debería de ser y bueno, pues por corregir, supuestamente este jesuita lo ataca, burlándose de Benedicto, llamándolo de una forma terrible. Te voy a mostrar cómo lo llama este jesuita para que tú entiendas la gravedad de lo que te estoy diciendo. Ahí tienen la foto del padre Thomas, es jesuita. Él dice que el cardenal, él conoció al cardenal Joseph Ratzinger, entonces el Benedicto, pues, en 1994. Cuando estaba investigando para mi libro, dice este jesuita, dentro del Vaticano, la política y la organización de la Iglesia Católica. Ya esto nos da un indicio de cuál es la visión de la Iglesia del padre Resen. Una visión archipolítica en la que por sentido de la palabra me estaba preparando para irme a Roma y él fue una de esas últimas y más importantes entrevistas para el libro. Debido a una enfermedad tuvo que cancelar la primera cita y luego amablemente la reprogramó para un horario en el que la mayoría de los funcionarios del Vaticano estaban durmiendo la siesta. Al final de la entrevista, dice el padre que le pidió la bendición, algo que solo hice con otros funcionarios del Vaticano porque sentí que estaban presentes contra un hombre santo. Es triste que un sacerdote que pretende ser teólogo no sepa que la bendición que imparte cualquier sacerdote es de Dios y no propia. Así que resulta ridículo afirmar que solo se le pide la bendición a los que uno considera que son santos, pero me agradaba, ese hombre santo, supuestamente yo creía que era Santo Benedicto XVI, pero también sabía que estaba en presencia de un hombre que como jefe de la congregación para la doctrina de la fe en aquel entonces había causado un daño irreversible a las discusiones teológicas en la Iglesia Católica. Ahora se entiende. Lo que quería decir es que el Papa Benedicto es un santito, burlándose de Benedicto, lo dice este jesuita. Un hombre piadosillo, burlándose de Benedicto, pero tontorrón e ignorante. ¿Por qué? Porque el padre no está a la altura de los teólogos como el padre Resen. Y con su falta de capacidad intelectual ha hecho un daño irreparable a la iglesia. En fin, para mirar con esa suspicacia a Benedicto XVI hay que tener una ignorancia tremendamente supina. Este jesuita teólogo se burla de Benedicto, acusándolo de tontillo, acusándolo de ignorante a su santidad y acusándolo de que ha hecho un daño terrible a la Iglesia Católica por frenar, por no permitir sus, ¿cómo se puede decir? Porquerías que querían hacer con la Iglesia Católica, que el Papa Francisco sí se las permitió a estos terribles jesuitas. De veras que nos quedamos, ahora sí que nos quedamos fritos, helados, al ver la hipocresía de estos hombres que hacen de la compañía de Jesús, que hacen llamar intelectuales, pero bueno, son demonios encarnados los jesuitas en su mayoría. Este teólogo sale a decir que él perdona a Benedicto XVI porque le hizo un daño terrible, porque lo corrigió. Él tenía errores junto con otros teólogos modernistas, obviamente. ¿Cómo cuáles errores? Bueno, los que estamos viendo ahorita. Este jesuita quería lo que quiere James Martin, los lobbies. Quería apoyar la iglesia, verla como una institución política netamente, cambiar, modificar, dinamitar
la doctrina sagrada de la Iglesia Católica, el depósito de la fe. Obviamente que Benedicto no se lo permitió. Y claro que tenía que corregirlo. Bueno, pues en esas correcciones que Benedicto le hizo a este jesuita, se ganó el coraje de la Compañía de Jesús, o al menos de estos hombres, este que según se siente teólogo, escritor y supuestamente periodista, donde han publicado una sarta de herejías y han promovido una sarta de atrocidades en la Iglesia Católica, los de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Tengan mucho cuidado con esos jesuitas, porque la verdad que dan pena ajena. Entonces, como Benedicto lo corrigió, este señor lo llama ignorante, lo llama inepto, lo llama que hizo un daño grave a la Iglesia Católica. Y ahorita que está enfermo Benedicto, que está decaído, que ya no puede hablar, que está de una forma delicada, pues sale hipócritamente a publicar un artículo que lo ataca directamente a su eminencia Benedicto, pero lo hace de una forma sutil. O sea, son malos. Los jesuitas son malos, no tontos. Y quede claro, son malos, no tontos. Los jesuitas saben cómo llegar y están haciendo un artículo donde ellos quedan como los buenos o como los santos y Benedicto lo hacen quedar como el demonio, lo que quieren hacer ellos, ¿no? Por eso dicen, aunque el Papa haya hecho un daño terrible a la Iglesia Católica, aunque el Papa se sienta, ha sido malo, nosotros o yo lo perdono. Así con esa calaña. Es que el Papa Benedicto fue un ignorante, un inepto, que nos hizo daño terrible a la iglesia, pero nosotros, los modernistas, los franciscólatras, vamos a renovar, vamos a restaurar, vamos a hacer crecer otra vez más la Iglesia Católica. Que alguien, por favor, le explique a ese pedazo de ser humano que, bueno, para llamar a Benedicto ignorante, inepto y se ocupa ser, no sé qué tener en la cabeza. Yo no, por eso yo me pongo a pensar en este jesuita, pero no sé qué tiene en la cabeza. Para poder llamar así llamar a Benedicto, se ocupa no tener cerebro, más que nada, ¿no? Por decirlo de una forma elegante. Bueno, pues este señor sale a darle el primer golpe a Benedicto y a su doctrina, porque lo acusa de una forma muy sutil de que le hizo un tremendo daño, porque frenó los debates teológicos. ¿Cuáles son esos debates teológicos? Bueno, pues esos modernistas quieren cambiar todo, modificar todo. Este modernista jesuita es de los que apoyó la teología de la liberación. Ya vemos en lo que ha acabado en América, sobre todo desastres tras desastres, destrozos tras destrozos. En eso ha acabado la teología de la liberación y este jesuita es uno de los apoyadores, uno de los máximos apoyadores. Reniega contra el magisterio porque no le parece que lo corrijan. Benedicto está en la capacidad de corregirlos. Claro que sí. Él era miembro, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y su trabajo de Benedicto era corregir, era defender el magisterio, era poner el magisterio en su lugar. Bueno, pues eso le parece dañino a este jesuita teólogo que se atreve antes de morir a criticar a Benedicto XVI. ¿Van a salir más como estos? Yo lo dije en unos videos, el ataque es contra Benedicto y su legado lo van a querer quitar, borrar de la historia de la iglesia. Vas a ver cómo va a haber muchas complicaciones en cuanto Benedicto falte. Van a salir con sus disparates cientos de personas. Hay que estar dispuestos nosotros a combatirlos. Hay que estar dispuestos nosotros a dar la cara por Benedicto y sobre todo a defender a Benedicto y a nuestro legado, porque defender a Benedicto es defender la tradición. Ojalá te haya servido este video para que te pongas alerta y sobre todo para que entiendas la gravedad que es, que ataquen a Benedicto estos mercenarios modernistas que siempre han querido destruir la iglesia. Y sobre todo hay que estar dispuestos también nosotros a defenderlo, porque defender a Benedicto es defender el legado tradicional que la iglesia nos dejó. Hasta pronto y bendiciones.